Hoy hablaremos sobre la geografía política. La geografía nos ha permitido conocer distintas características físicas del planeta Tierra y también comprender las relaciones de las comunidades humanas con los espacios que ocupan sobre la superficie terrestre. La geografía humana, por su parte, se encarga de analizar la interacción del ser humano con los elementos naturales de un espacio geográfico determinado. Esto incluye la distribución de las poblaciones en el territorio, su cultura, su economía, sus estructuras políticas y sus relaciones con el medio ambiente. La geografía política se interesa por la relación que existe entre el Estado, el territorio y la población, lo que implica analizar cómo se ejerce el poder político dentro de las sociedades modernas e identificar sus consecuencias. ¿Qué es la geografía política? Esta rama de la geografía humana surgió en el siglo XIX a raíz del interés de los geógrafos por comprender las dinámicas políticas expansivistas que modificaban las fronteras y los territorios. Dada la complejidad y amplitud del objeto de estudio de la geografía política, esta disciplina se apoya en los hallazgos, métodos y conceptos de otras disciplinas que faciliten el análisis y la comprensión de los fenómenos que caracterizan a la sociedad. Las más recurrentes son la geografía, la demografía, que estudia los fenómenos que se relacionan con la composición, el crecimiento, la distribución y la dinámica de la población de un lugar en un periodo de tiempo determinado. La segunda es la sociología, estudia la sociedad humana, es decir, la manera como los seres humanos se relacionan entre sí y sus formas de organización e interacción. Analiza los tipos de comunidad, los niveles de cohesión social, las estructuras de autoridad y los fenómenos de impacto social. 3. La historia. Estudia los acontecimientos y hechos que se relacionan con la formación, la consolidación y en ocasiones la disolución de las sociedades, sus formas de gobierno, sus impactos en el territorio y sus respectivas herencias culturales a lo largo del tiempo. La 4 es la antropología política. Estudia el modo mediante el cual la organización de poder dentro de una sociedad se manifiesta en el pensamiento, la organización y la consolidación de las comunidades. La quinta es la economía. Estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios en la sociedad. La sexta es la ciencia política. Tiene como objeto de estudio la actividad política como un fenómeno universal. Analiza las diferentes formas de organización y mecanismos que se presentan en un territorio para generar y ejercer el poder. La séptima es la geopolítica. Se encarga del estudio del entorno geográfico de una población, región o nación para identificar los factores que condicionan las relaciones sociales y las luchas políticas por el espacio. ¿Para qué sirve la geografía política? Esta rama de la geografía genera información de primera mano para el análisis de las necesidades, causas de conflicto, oportunidades de resolución y perspectivas integrales de desarrollo dentro de las organizaciones sociales y entre las distintas unidades territoriales. Gracias a su capacidad de diálogo e intercambio con otras disciplinas, la geografía política permite el estudio en conjunto de la vida social y la historia de los grupos humanos organizados políticamente en un espacio territorial específico, llámese comunidades o estados. El lenguaje de la geografía política. Existen 4 conceptos básicos en el estudio de la geografía política que nos permiten comprender las características de las organizaciones políticas en relación con el ordenamiento del espacio físico y la estructura social. Estos conceptos son: el Estado. Es el modelo de organización política, administrativa y territorial que garantiza a las sociedades modernas. Está compuesto por una población conformada por todas las personas que hacen parte del Estado y que se caracterizan por su identidad y cohesión natural. Un gobierno común que garantiza la calidad de vida y supervivencia de la población por medio de instituciones que administran los recursos del territorio. La soberanía, que radica en la capacidad del Estado para ejercer el poder, tomar decisiones, mantener las fronteras y hacer cumplir las decisiones. El territorio, que comprende el espacio geográfico terrestre, aéreo y marítimo donde habita y transita la población y sobre el cual el Estado ejerce soberanía. Formas de organización del Estado. El ejercicio del poder, estructura interna del poder y modalidad en el ejercicio del poder.
De acuerdo con las características culturales de las sociedades y las relaciones establecidas entre la población, el territorio y la soberanía, es posible clasificar las distintas formas que pueden asumir los estados con base en los siguientes criterios. Los que mencioné anteriormente: el ejercicio del poder, estructura interna del poder y la modalidad en el ejercicio del poder. El Estado soberano administra sus asuntos internos y externos con autonomía, establece sus propias leyes y su forma de gobierno. Estado unitario. El poder es ejercido por el gobierno nacional en cabeza del presidente, quien lo ejerce dentro del territorio. Toda autoridad se rige por las disposiciones del Congreso de la República. Estado presidencialista. El presidente concentra los poderes de jefe de Estado y jefe de gobierno y es elegido por sufragio directo en el caso de estados como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Estado semisoberano. Solo ejerce su soberanía a nivel interno, pues su política exterior es administrada por otro Estado. Estado federal. Está compuesto por diversas entidades políticas autónomas denominadas provincias o estados. En el Estado federal, las decisiones trascendentales se delegan en un órgano central. Estado vasallo. Está subordinado por otro estado, por lo que no goza de libertad ni de autonomía. Estado federal. Está constituido por estados que conservan su soberanía y su gobierno. Se rige por instituciones y leyes comunes gracias a tratados libremente establecidos. Y por último, Estado parlamentarista. El poder se divide entre un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El jefe de gobierno, llamado usualmente primer ministro, presidente del gobierno o canciller, es elegido por el parlamento del cual depende. El jefe de Estado puede ser un presidente elegido por el parlamento o un monarca hereditario. En este caso, puede tratarse de un rey, como en Inglaterra, un príncipe, como en Mónaco, o un emperador, como en Japón. ¿Cómo se constituye el territorio? El territorio es un componente fundamental para la existencia de un Estado y se delimita con respecto a otros, por medio de fronteras, unas líneas imaginarias cuyo trazado y extensión son pactados por los gobiernos vecinos dentro de una región. Cuando un grupo social se ha establecido de manera permanente en un espacio geográfico determinado y se ha adaptado a sus condiciones geográficas y climáticas, este lugar es su territorio, al que se une económica, política y culturalmente. Estas fronteras pueden ser causa y consecuencia de hostilidades y conflictos entre gobiernos, por lo que es necesario para los estados un ejercicio de delimitación cada vez más preciso, no solo para el espacio continental, es decir, el suelo y el subsuelo, sino también para el espacio marítimo, que está conformado por el mar territorial, la zona contigua y la plataforma continental, asimismo para el espacio aéreo y los territorios insulares. Proteger estas fronteras ante cualquier amenaza externa y garantizar la paz e integridad del territorio y de los pobladores es una tarea del Estado denominada ejercicio de soberanía. La población son todas aquellas que se encuentran dentro de los límites territoriales de un Estado, que hacen parte de su población y mediante sus interacciones cotidianas constituyen el desarrollo político, cultural y económico de la sociedad. De igual manera, todos tenemos derecho a una nacionalidad, que es el vínculo político y jurídico entre el Estado y las personas. Ella garantiza el acceso a derechos en favor de nuestro desarrollo, crecimiento y bienestar. Asimismo, nos permite participar en la construcción de la sociedad y exige de nosotros una serie de responsabilidades para mantener la convivencia, la paz y la justicia social. La idea del ordenamiento territorial favorece el ejercicio del poder político por parte de las autoridades representantes del Estado. Se ha desarrollado diferentes estrategias de ordenamiento territorial, es decir, formas de organización del territorio en unidades político-administrativas, que pueden ser regiones, provincias, departamentos o municipios. El ordenamiento territorial tiene en cuenta las dinámicas y prácticas culturales de los grupos humanos, la manera como se establecen y el uso y manejo de los recursos naturales. Asimismo, el ordenamiento también funciona como una estrategia de regulación de direccionamiento y planeación
para el desarrollo integral y equitativo de todos y cada uno de los habitantes del territorio. Cada estado puede hacer del ordenamiento territorial una herramienta para lograr el desarrollo humano, pues el instrumento permite la planeación de políticas sobre el uso adecuado de suelos y de los recursos. El concepto de gobierno. El término gobierno hace referencia a todas las acciones que ejercen las autoridades para orientar el ejercicio ciudadano, la economía y educación de los habitantes de un país. El Estado se manifiesta ante sus miembros por medio del gobierno y las diferentes instituciones que lo componen. El gobierno tiene la función específica de administrar el país por periodos de tiempo establecidos por la Constitución. Tradicionalmente, el gobierno está conformado por un jefe de gobierno que puede tener la figura de un presidente o primer ministro. También cuenta con un gabinete o un consejo de ministros cuya función es determinar las políticas generales por medio de las cuales el Estado cumple sus objetivos. Los sistemas de gobierno. En la actualidad se distinguen 4 sistemas de gobierno que se diferencian por el tipo de relación entre el Estado y los ciudadanos, la composición de sus instituciones, órganos, sus integrantes y sus estrategias para el ejercicio de la autoridad. El gobierno autocrático, su principal característica radica en que toda la autoridad recae en un solo órgano, el cual ejerce el poder de manera ilimitada. Esta forma de gobierno puede ser ejercida por una sola persona, denominada dictador, o por varias, denominados junta militar o partido único. Aquí los ciudadanos no participan y las leyes son generadas y modificadas por disposición de esta única autoridad. Este tipo de gobierno se relaciona constantemente con la violación de las libertades individuales y los derechos humanos. Gobierno totalitario. En este tipo de gobierno, un partido único o grupo de poder dirige todas las instituciones del Estado de tal manera que la sociedad debe seguir los principios del partido cuya directriz es una ideología, como por ejemplo la igualdad en detrimento de la libertad de sus pobladores. Gobierno monárquico. Es un gobierno monárquico, el poder sucede de generación en generación por tradición o por linaje familiar, y el jefe de Estado es un rey, quien concentra toda la autoridad. Gobierno democrático. En este tipo de gobierno los ciudadanos poseen el poder y lo ejercen por medio de la elección libre de sus representantes. La forma más tradicional de este tipo de gobiernos es la república, que se caracteriza por la división de poderes independientes para garantizar la pluralidad y equidad en el ejercicio de gobierno. Estos poderes se encargan de generar las leyes, administrar la justicia y establecer medidas para la resolución de los conflictos en la sociedad. ¿Qué es la nación? Se denomina nación a una colectividad de personas que comparten una identidad común sustentada en 3 factores: el territorio, que es el espacio geográfico común; la historia, que se nutre de hechos significativos del pasado que se mantienen vigentes de generación en generación, por ejemplo, las revoluciones sociales y la proclamación de la independencia; la cultura, conformada por los hábitos, prácticas, sistemas de creencias y valores que son compartidos y expresados por una lengua común. Estos elementos determinan a la nación en 2 formas. La primera es objetivamente por las personas nacidas en un mismo territorio o por aquellas que, habiendo nacido en otro país, optan por naturalizarse ejerciendo el derecho otorgado por el Estado. Y la segunda es subjetivamente, por la voluntad y el deseo de pertenencia, además de la conciencia de tener un origen común, también por vínculos como la lengua, la historia y la cultura que se establecen entre los habitantes de un territorio. Y por último, el Estado-Nación. A lo largo de la historia, el concepto de Estado-Nación ha sido modificado gracias a fenómenos como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa o las guerras mundiales. Así pues, pueden existir diferentes grupos sociales dentro de un mismo territorio, cada uno con características particulares que, sin embargo, deciden hacer parte de un pueblo más grande, conformar un mismo Estado y construir una historia. Estos nuevos grupos normalizan algunos elementos culturales como el lenguaje, la religión y la moneda de intercambio, y deciden compartir expectativas de organización social en donde todos tienen cabida. Esta construcción social es la coincidencia histórico-política llamada Estado-Nación.
En el mundo existen ejemplos de Estado en los que conviven grupos de población identificados con distintas naciones. Asimismo, pueblos identificados con una misma nación, pero habitan en distintos estados. ¿Cómo se define una región? Una región es un espacio delimitado a partir de criterios específicos como las condiciones ambientales, los recursos naturales, las necesidades administrativas, económicas, culturales o políticas, en el cual se da un proceso de regionalización que consiste en fraccionar un territorio en partes más pequeñas. De acuerdo con sus características, la regionalización debe tener en cuenta unos pasos. El primer paso que debe tener en cuenta es definir el criterio para la diferenciación de las áreas, que puede estar concentrado en los aspectos económicos, en los recursos naturales, en las características de su población, entre otros factores. La segunda es establecer la escala geográfica que se desea regionalizar, determinando si se trata de un país, un departamento o un municipio. La tercera es implementar una etapa de exploración y diagnóstico, en la cual se busca la información que justifica, soporta y facilita el proceso de regionalización. Y la cuarta y la última es generar proyecciones o representaciones gráficas de las regiones seleccionadas. En este proceso se suele realizar por medio de mapas. Ventajas de la organización regional. La organización regional tiene funciones específicas y presenta algunas ventajas. Veamos cuáles son. Facilitan el ordenamiento territorial, pues las regiones permiten la distribución y el reconocimiento de áreas geográficas en unidades político-administrativas, ya que favorecen el diseño, la planeación y la ejecución de políticas para mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, permiten obtener información de primera mano para la adjudicación idónea de recursos de acuerdo con las oportunidades y necesidades de cada unidad administrativa. La segunda, apoyan la descentralización política y administrativa de los territorios dentro de un Estado, permitiendo a cada unidad administrativa adelantar proyectos de carácter económico para el desarrollo autónomo, programas sociales, culturales o medioambientales desde la iniciativa de las comunidades locales y con poca injerencia del gobierno central. La tercera, pues favorecen la conservación del medio ambiente, pues con el reconocimiento de los recursos naturales propios de cada región se puede identificar no solo la riqueza del territorio nacional y regional, sino también las principales problemáticas asociadas a la explotación de los recursos y las amenazas a la integridad de los ecosistemas, como la contaminación de fuentes hídricas, la degradación del suelo, la deforestación de bosques, entre otros factores. De esta manera se puede generar políticas de conservación, reserva y uso sostenible. Y la última, permite identificar las amenazas naturales, tanto de los riesgos que surgen por la acción de la naturaleza como aquellos asociados a las acciones del ser humano o antrópicos, que pueden prevenirse y enfrentarse adecuadamente gracias a la gestión del riesgo. Este proceso de identificación, análisis y cuantificación de probabilidades de riesgo para los habitantes e infraestructura del territorio puede ser posible gracias a la regionalización y el reconocimiento detallado de cada porción del territorio nacional. Diferentes tipos de regiones. De la mano del desarrollo de las sociedades y de la evolución de los estados, se han generado diversas maneras de regionalizar el espacio geográfico de acuerdo con sus características físicas, políticas, culturales, económicas, demográficas y también acorde con la continuidad geográfica de sus territorios. Según el criterio que se tenga en cuenta para delimitar estos espacios, las regiones se pueden tipificar así. Regiones naturales, que son aquellos espacios agrupados de acuerdo con las características físicas de su paisaje, como el relieve, el suelo, la hidrografía y la diversidad biológica. Las cuencas hídricas, por ejemplo, que son territorios drenados por un único sistema de drenaje natural y cuyas aguas desembocan en el mar a través de los ríos. Son uno de los elementos naturales más empleados por los geógrafos para delimitar este tipo de regiones.
Las regiones climáticas se denominan clima el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un espacio geográfico determinado por un lapso prolongado. Entre estas condiciones se encuentran la temperatura, la presión, los vientos, la insolación, la humedad y las precipitaciones. Y el comportamiento y relación de estos factores determina las características de una región climática. Este tipo de regionalización permite identificar las zonas más adecuadas para determinado tipo de agricultura o aprovechamiento energético, así como las zonas de riesgo para la habitación humana. Las regiones culturales. Este tipo de regiones son delimitadas por la interacción de los rasgos culturales de un grupo humano con el espacio geográfico que ocupan. Así, la acción humana ha dado unos rasgos distintos al espacio geográfico que dotan al territorio de una esencia cultural identificable. Regiones políticas. La región política suele estar determinada por la práctica de dominio y de control de un territorio, ejercidos por parte de un poder establecido internamente o desde fuera. Las unidades político-administrativas, como los países, los departamentos, los municipios o las localidades, son ejemplos de este tipo de región. El gobierno de estas unidades puede ser de tipo centralista, orientando por un poder único, o federalista, en donde el poder es descentralizado y se otorga autonomía a cada región para establecer y determinar sus propias políticas. Regiones económicas. En este caso, las regiones son delimitadas de acuerdo con el predominio de un tipo de actividad productiva que puede tener distintas escalas, desde organizaciones de pequeños productores en torno a la actividad común, pasando por agremiaciones de carácter regional hasta tratados internacionales para la cooperación económica. Un ejemplo de esta clasificación es la división de actividades entre el campo, donde la mayoría de personas trabajan en el sector agropecuario, y la ciudad, donde la producción de riqueza suele girar en torno a los sectores industriales, comerciales, financieros, de bienes y servicios.